Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buen día, o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de Con el hilo de Ariadna. La mitología es muy amplia y muy grande. Hace 1500... no, perdón, cierto, no soy Porrini. Perdón. Porrini, ¿qué tal? ¿Cómo le... Empezamos de nuevo. Buenas tardes, les damos la bienvenida con el ínclito, el de Nibios Cabellos, el de Bronciniasto. Ya saben ustedes, el señor Sebastián Porrini, a quien le va una pequeña humorada, ¿no? Porque Porrini no presenta. Saben por qué lo aclaro. Yo empiezo el programa muy buenas tardes. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Acá ¿Cómo estamos. me dan, Está bien, está bien. Pero es con afecto y con respeto. Bueno. Pero hoy voy a recitar en latín. Hoy, por supuesto, estoy esperando que recite en latín. Yo hice aquí mis apuntes. Muy bien. Como ustedes saben, hace tiempo ya que venimos debiendo este programa unificado. Saben que con el hilo de Ariadna es el ciclo que dedicamos a trabajar algunos mitos, algunas mitologías, etc. Y siempre es uno y uno, en tándem. Y pero cada tanto, cuando nos encontramos, hablamos de la mitología, ¿no? La única posible. ¿No? Porrini está últimamente muy monotemático con la, basta. Con la revitalización. La mitología rusa. Mitologías eslavas. Tengo cara de ruso, ¿no? Sí, dejémoslo. Tiene cara. En fin. Tiene cara y apellido. Porriensky. Claro. Usted es el Tovarij Porrini. No, siempre me dijeron que tengo cara de finlandés. Y a mí yo soy descendiente nórdico, ¿no? Con este cabello y este... Bueno, usted es del norte. Soy del norte, no precisamente del norte de Europa. Totalmente. Bien. Bueno, basta de chácharas y de humoradas. Aquí estamos nuevamente para trabajar con la mitología, en este caso bien decimos greco-romana, porque hoy vamos a trabajar, si bien vamos a tomar un mito que proviene de un ciclo griego, bueno, vamos a hablar un poquito de la fundación de Roma, desde sus fundamentos míticos y por supuesto, tal como hemos hecho últimamente, ¿no? Hablamos del mito de Edipo, del mito de Antígona, de la Ilíada, etcétera, la directa correlación con la literatura, porque es inevitable en estos casos, sobre todo en la mitología clásica, hacer los puentes con las manifestaciones literarias. Totalmente. Y hoy, como bien saben y como bien pueden leer en la presentación, en el título del programa, vamos a tratar de analizar juntos y de comentar los alcances y los fundamentos de la Eneida. Iba a decir Ilíada, la Eneida del queridísimo Virgilio. Claramente, cuando tenemos que pensar en un texto o en un mito como el de Eneas y todo lo que configura la Eneida, como bien decíamos recién, es inevitable pensar o hacer la relación directa con que es uno de los grandes mitos fundacionales del Imperio Romano. Sí. Pensemos un poquito que cuando el emperador Augusto le pide a Virgilio que escriba o le encarga que escriba un poema casi fundacional, es inevitable ir hacia un origen mítico, ¿no? Del Imperio Romano. Claro. Todos sabemos que está, por supuesto, la historia fáctica de la fundación de Roma y, por supuesto, su vertiente mítica, ¿no? Rómulo y Remo, los 7... ¿Cómo es? Las 7 colinas. Las 7 colinas, no sé, ¿no? ¿Cómo se llama? El Mundus y la... Ay, me sale decir, no... ¿Cómo se llama? Lavinia, no. La madre. Lavinia es la esposa de Eneas. La esposa de Eneas, pero la loba. Roma. La loba que alimenta a Rómulo y Remo. Bueno, en fin. Vamos a pensar entonces, Sebastián, si te parece, en los grandes fundamentos, ¿no? Sabemos que la Eneida, vamos a hablar de la Eneida, por supuesto, pero tenemos que irnos mucho más atrás, ¿no? Exacto. La Eneida está basada, obviamente, en la historia de Eneas, ¿no? El gran héroe romano, el gran héroe considerado uno de los padres fundadores del Imperio Romano, pero por supuesto Eneas es un personaje que ya viene tomado de la mitología griega, sobre todo de la Ilíada. Claro. En líneas generales sabemos que Eneas es uno de los pocos sobrevivientes de la guerra de Troya, troyano de origen, digamos, en un principio, hijo de Dárdano, de Anquises, de la Dardánida, como es la estirpe de los Dardánidas. Hijo de Anquises y de Afrodita, ¿no? Por ende, Afrodita va a tener cierta predilección como hijo
No como enamorado, como lo tuvo claro. con el Salamín de París Alejandro. Claro. Perdón por lo de Salamín. Pero está bien. Comparto, era bastante particular. Venus va a ser fundamental para Roma. Por supuesto. Y eso es otra cosa importante. Acá tendríamos que hacer un paréntesis. Bien sabemos que hay ciertos dioses griegos que tienen una traslación a la mitología romana por una cuestión que aquí vamos a darle la razón a Porrini, ¿no? Porrini siempre que habla del latín y de los romanos, esa lengua de soldados, ¿no? Comparada y eso obviamente es una lengua de soldados porque no pudieron crear sus propios dioses, ¿no? Tuvieron que trasladar, digamos, los etruscos. Zeus es Júpiter, Afrodita es Venus y así podríamos seguir, ¿no? Exactamente. Ares es Marte. Hoy usted me habló de Diana. Yo te hablé de Diana, tenés razón. Bueno, claro. Le hice un comentario por Porrini sobre una tenista Artemisa. Que es Artemisa, ¿no? Sí, Artemisa. Sí, bueno. sí, exactamente. Pero la cuestión es que dentro de esa multiplicidad de dioses, salvo Apolo, Apolo es Apolo, Eneas se traslada como Eneas, básicamente. Eneas es un sobreviviente de la guerra de Troya que logra escapar con una veintena de hombres más o menos, y su esposa, Creusa, en ese momento, Creusa en realidad no logra escapar, se pierde, muere, y emprende un viaje. Un viaje que está destinado por el fatum, digamos, ¿no? Por la Moira griega, está destinado a crear un gran imperio, ¿no? Afrodita y ciertas profecías destinan a Eneas como gran fundador. Si nosotros estamos destinados a fundar algo, no sé qué, ya fundamos la asociación, un gran imperio. ¿No? Eneas emprende un viaje y ahí empalmamos con lo que venimos trabajando en los últimos programas. Sebastián, vos has expuesto muy bien el mitologema del viaje. También está el camino del héroe, por supuesto, en Eneas. Eneas responde, por supuesto, al camino del héroe y sobre todo a las categorías empleadas por Joseph Campbell, ¿no? En El héroe de las mil máscaras, sobre el camino, el descenso, el aprendizaje, el ascenso. Bueno. Pero acá hay algo fundamental, ¿no? Que tiene que ver con la materia literaria. Si bien podemos hacer algún tipo de observación sobre el mito, bueno, el mito es muy largo, el mito de hecho está prácticamente contado en la Eneida, ¿no? O sea, la Eneida es una, si bien el libro primero y el libro segundo de la Eneida son una suerte de relato, el libro segundo y el libro tercero son relatos enmarcados, en los que se cuenta el final de la guerra de Troya y se cuenta toda la historia de Eneas y que pin, que pan. Bueno, yo creo que la Eneida empieza en el libro cuarto. Para mí la Eneida, o sea, la materia, porque, y acá nos metemos ya en Amor Omnia Vincit. Amor Omnia Vincit, Dido y Eneas, que es una de las historias, yo creo que es para todo, ¿no? Bueno, está la ópera de Henry Purcell, ¿no? Dido y Eneas, del siglo XVII, una de las primeras óperas. Debe ser la primera inglesa. La primera inglesa, si no los ingleses no son muy adeptos. No, pero bueno. Pero bueno, es un tema interesante el del amor de Dido y Eneas, pero no me quiero ir por las ramas. ¿Qué es la Eneida en definitiva como un texto literario? Bueno, es un gran poema épico, escrito en hexámetros dactílicos. O sea, verso largo, verso sílaba corto, sílaba larga, breves. ¿no? Arma virum, ¿cómo sería? Arma virumque canoque troianae primus aboris. Ahí está. ¿No? Tanto al varón y a las armas. ¿No? Es una marca de estilo propia del hexámetro latino, que viene, por supuesto, del griego, y que después el iambic pentameter de Shakespeare, el pentámetro yámbico, va a retomar un poco esa tradición, ¿no? Como le palaje de mi Ivant obscuri sub nocter sola perumbra. Qué lindo, Ivant obscuri. Pero nos estamos yendo al demonio otra vez. Bien. Pero básicamente lo interesante es ver de qué manera el querido Virgilio logra conciliar, ¿qué cosa, Sebastián? El aspecto eminentemente mítico con técnica ya literaria, y luego convertir ese poema en el eje fundacional de un imperio. Totalmente. ¿No? Como para empezar a hablar. No sé si vos querés agregar algo más. Perfecto. Yo sumaría, Diego, historia. ¿No? Claro, me faltó eso. La historia fáctica, la historia de Roma, la historia conocida y escrita antes. Por supuesto, la historia de Roma fue escrita ¿por quién? Por un griego, antes de los romanos, ¿no? Por Helánico.
contemporáneo de Tucídides, para que se den cuenta, ¿no? Siglo V, IV a.C., ya se escribía sobre Roma, la polis romana. Y fundamentalmente todo el elemento mítico, claro. Porque, como vos bien dijiste, Diego, que esto es una obra por encargo. Que valga decir, ustedes saben que el querido Virgilio escribió primero las bucólicas, también llamadas églogas, no importa. Es decir, el canto a esa vida natural y demás. Luego las geórgicas, ¿sí? También las dos de nombre griego, ¿no? Fundamentalmente. Y ya tenía el encargo. Y en una de las geórgicas justamente dice que todavía está preparando, claro, está pensando en una historia fundacional. Exactamente, exacto. No se sentía preparado para narrarlo. La vida de Virgilio es muy interesante. Sí. Aquí hay que hacer alusión a La muerte de Virgilio de Hermann Broch. Libro que ya nos ocuparemos, nos lo han pedido. Gran novela. Y corregime si me equivoco. ¿Vintila Oria no escribe sobre, o escribe sobre Ovidio? Ovidio. La misma época, digo. La misma sí. época. Eran contemporáneos, Ovidio y Virgilio. Siempre cometo el error de confundirlos. Bueno, El arte de amar de Ovidio. Dos grandes poetas. Una pequeña aclaración. Sí. A diferencia de lo que hemos dicho más de una vez sobre, por ejemplo, la mitología celta, la mitología nórdica, no hay aquí una mirada evemerista. No. En el sentido de que no hay una confusión entre si realmente existieron estos personajes. En todo caso, eso es materia de elucubración latinista o helenista, qué sé yo qué. Aquí hay, me parece, una intención estética primero, sí. Política, por supuesto, pero fundamentalmente mítico-literaria. Bueno, mira, me das el pie para un comentario, digo, que es, a ver, la historia de Roma no necesita de un poema. No, ya está. La historia de la guerra de Troya sí necesita de un poema. No sabríamos nada de la guerra de Troya, de no ser por la obra de Homero o quienes fueron, los bardos, ¿no es cierto? Es decir, realmente la Ilíada pone en escena la guerra de Troya. Aquí la obra tiene su valor propio, porque la historia de Roma ya está narrada. Ya está narrada. Roma es Roma. Y por otra parte, Roma tiene una historia que ha trascendido totalmente las capacidades de un escritor. Lo que ocurre es que lo que hizo Virgilio es una genialidad. Es una obra perfecta. Valga decir, la Eneida es una obra perfecta. Que desde luego le llevó 11 años de trabajo y que mandó quemar. Y que no terminó. Y que no terminó. Son 12 cantos, claro, contra 24. 24 que había pensado. Es muy difícil, vos sabés que hay discusiones. Muchos dicen que la iba a abreviar. Bueno, en fin, qué es eso. Lo que sí, que lo que está pulido, muy pulido. Perfecto. Son versos perfectos. Es una obra de escritorio. No es un, sí, vos sabés que sí. Es una obra de escritorio. Por eso es interesante, porque es la primera epopeya escrita por una mano, digamos, ¿no? Antes eran cantadas por rapsodas y se iban modificando, hasta que se ponían por escrito. En este caso no. Me atrevo a decir que el Cid mismo es una epopeya cantada previamente. ¿No es cierto? Muy interesante porque obviamente después si querés vos podés desarrollar la influencia. ¿A quién dirige? Bueno, ¿a quién dirige? A Papa Dante, ¿no es cierto? Claro. Es decir, por eso lo elige, ¿no? No solo por la trascendencia de Roma, sino porque podría haber puesto, no sé, a otro gran poeta o a un político. No, es Virgilio. Virgilio es un elemento fundacional, ¿no? Il mezzo del giorno. Claro. Bueno, no, digo... nel mezzo della mia vita. Nel mezzo del camino di nostra vita. Mi ritrovai per una senda oscura. Bien. Yo hoy voy a citar varios señores, ¿sí? Vamos por partes. Voy a empezar por el querido Guilmant. Es un gran latinista francés, cuyo libro es muy fácil de conseguir. Virgilio, poeta, artista y pensador, que está editado por Paidós hace muchos años, se consigue por muy poco dinero. La tesis fundamental de Guilmant, que me parece acertada, yo no soy un latinista, valga decirlo, ¿no? Me he dedicado a la cultura griega, no a la latina específicamente, pero después cuento esto. Guillemín sería, ¿no? Guilmant dice
que hay 4 grandes grupos de leyendas que conforman la Eneida. ¿Sí? Es decir, hay 4 grandes elementos en común que están tomados de la tradición. 1. El primero, el más antiguo, ¿cuál? La Ilíada, sin lugar a dudas, ¿no? Los datos que se leen en el libro, como decía Diego, libro 2, libro 3. Liber segundo, libro Liber secundus. tertius y no sé. Exactamente, muy bien. Nosotros somos más de Sí, ¿Qué va a ser? La segunda, que son los viajes o los errores de Eneas, como lo llama él, ¿no? Que no sabe a dónde va. En verdad no sabe a dónde va, está en camino a la nada. Él tiene que fundar un imperio, pero bueno. Que comportan los 6 primeros libros, o 6 primeros cantos, como ustedes quieran. Que muchos relacionan con ¿qué? Propiamente con la Ilíada y la Odisea, ¿no? El viaje. Pero sobre todo con la Odisea, porque son los viajes. Sí. Después van a venir las guerras, entonces ahí viene la Ilíada. O sea, ¿qué es en última instancia, en cierto modo, la Eneida? La suma de la Ilíada y la Odisea. Eso es lo interesante. Una tercera fuente que sería la prehistoria de la fundación de Roma, ¿no? Donde aparece Helánico, Catón, Varrón, que eran los primeros grandes escritores de la historia de Roma, la historia legendaria de Roma, ¿no? Los 7 reyes legendarios, etc. y demás. Donde aparece, por ejemplo, en el poema está claro, no sé si no han leído, cuando lo lean van a ver que él sueña con una chancha, ¿sí? Que tiene 30 chanchitos. Bueno, decimos la chancha y los chanchitos, ¿vieron? Bueno. La chancha y los 20. Claro, la chancha y los 20. Y la máquina de hacer chorizo. Y la máquina de hacer chorizo. O sea, en este caso son 30, que hace referencia a las 30 ciudades fundacionales de la República Romana, por decirlo de una manera, ¿no? Del primer reino, la primera república. Y una cuarta fuente que son las guerras, que son los 6 últimos libros. Es decir, las guerras sobre las cuales Virgilio obviamente trabaja de una manera más legendaria, porque nada, ¿no? Desde que funda Alba Longa hasta que se va a desarrollar todo el conflicto con los lavinios, ¿no? Con todos los pueblos de la zona, los del Lacio y demás, Sí. Todo ese conflicto es el concepto fundamental del poema. Que ahí tenés la maravilla, perdón. No, adelante. Ahí tenés 2 maravillas. La primera, no hay nostos, No, claro. en el sentido de la Odisea. Claro. Porque el viaje de Odiseo es un viaje de regreso, Sí. ¿no? Es el nostos. No, claro, acá no. El viaje de Eneas, Es un viaje de ¿no? ida. Porque Afrodita le dice, ya está, Claro. olvídate de Troya, ya está, Totalmente. listo. Troya murió. No, ya está, hay Claro. que fundar algo nuevo, según la Exacto. versión por supuesto que nos llega de Virgilio. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, algo que supieron ver muy bien, sobre todo los tragediógrafos, hablo más de Sófocles y de Eurípides, que es esto de, bien hecho, de amalgamar un momento histórico con un momento mítico y literario. Claro, ¿no? claro. Tenemos, por ejemplo, en el caso, si hablamos del ciclo troyano, Eurípides, las troyanas, Eurípides, es una respuesta A la guerra del Peloponeso. Totalmente. De alguna manera, el libro cuarto, sobre todo, la famosa historia de Dido y Eneas, Cartago. que es justamente las guerras púnicas. Claro. ¿no? Es decir, es una suerte de decir, bueno, a ver, ¿cuál es el origen de la guerra púnica? Es un origen heroico. ¿no? En el que, ya en el libro cuarto, la historia de Dido y Eneas es, por un lado, bellísima y por otro lado, terrible. Terrible, ¿no? trágica. Sobre todo el suicidio El suicidio de Dido, de ¿no? Dido. Que se arroja sobre la reina espada cartaginesa, claro. regalada por Eneas. Y ahí se da la primera, no sé si la primera, pero una de las grandes tensiones de la obra, ¿no? El deber, el fatum de Eneas. Apolo señalándole, ¿no? Claro, tenés que ir allá, es por acá, rey. Exacto. No es por ahí, rey, es por acá. Es alegórico. Es alegórico, es ojota. Y por supuesto, Dido, que está poseída por el furor, ¿no? Por Eros, o Cupido. Totalmente. En este caso, ¿no? Ahí tendríamos que hacer la confrontación con Dots, ¿no? Los griegos y lo irracional, pensemos en los romanos y lo irracional, ¿no? Claro. Entonces, esa cuestión de acomodé lugar, hay que cumplir el fatum. Sí, señor. ¿No? Tiene que cumplir su destino. Su destino y su descenso. Por supuesto. Con la Sibila de Cupas. Porque él va
a ser el fundador de toda una estirpe. Claro. O sea, pensemos, no quiero ser ofensivo, pero Eneas en la Guerra de Troya es un héroe menor. Totalmente, sí. Y de hecho, de ese héroe, que tiene una característica clave que la va a resaltar Virgilio, nacerá Roma. ¿Cuál es la característica resaltable? ¿Cómo es Eneas? Es el pius Eneas, el piadoso, ¿no es cierto? El que es el héroe de la paz. Porque Roma es la paz. ¿Qué es la pax romana? Pax romana. ¿No? Cuando hablamos de este término que tanto se usa a veces en política, Roma en el periodo augusteo, cuando Augusto se convierte en César, en el momento que lo está escribiendo es Octavio, pero cuando lo empieza a escribir, pero después es César, ¿sí? Cuando él lo conoce es Octavio, Octaviano. El César trae la paz, ¿cierto? Entonces, un culto a esa Roma que pacifica el Mediterráneo. Porque las guerras públicas fueron Aníbal, ¿no? Yo creo que ustedes lo tendrán en mente. Es decir, es un momento cuando Catón arroja los dátiles, ¿no? Los higos en el Senado diciendo delenda es Cartago, ¿no? Es preciso destruir Cartago. ¿Por qué es Cartago o Roma? ¿No? Y entonces es Roma la que se impone. Bueno, vamos por ahí. Ahora, Diego, vos has citado muy bien el canto cuarto es una belleza. A mí me sale canto, es el libro cuarto. Es de una belleza impresionante en ese sentido, con una tragicidad enorme. Sin lugar a dudas, Virgilio conocía el elemento trágico, ¿no? Desde luego. Totalmente, sí. Estamos hablando, obviamente, siglo I. Siglo I, claro. Virgilio muere en el 19. O sea, acabamos de cumplir 2000 años de su muerte. ¿Sí? Lamentablemente, con todo lo que ha ocurrido, no se pudo hacer el suficiente homenaje. También hay una mala prensa a Virgilio, valga decirlo. ¿Sí? Como es un poeta romano, esa idea del imperio, bueno, en fin. Las pavadas que se suelen decir. Bueno, pero también hay que pensar el momento y hay que... O sea, y la superación. Y la superación. Obviamente, el poema vale por el poema. 2000 años, o sea. No, totalmente. Si no, no entendimos nada. Claro, es lo mismo que, no sé, que dijésemos que el Quijote ensalza a España, entonces ensalza la Inquisición, no sé. O que Platón quería echar a los poetas, sí, como claro. ha dicho algún que otro imbécil por allí, ¿no? Sí, decir, claro. Bueno, sí. Platón defendía a la Aristóteles, era racista. Bueno, es que él no pertenece al Aristóteles, claro. ¿no? Claro, bueno. Es cuestiones de la historia y de la mala lectura. Totalmente. Bueno, ¿qué pasa? Yo me quiero centrar en un canto. Y se imaginarán cuál es. El libro sexto. El libro sexto es el descenso ad ínferos. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque lo que uno entiende después del libro sexto es lo que va a ocurrir en la historia romana. Es decir, Eneas va a descender con la Sibila. Donde está la Sibila es la puerta del infierno. Infierno entendido como el submundo, el mundo de los muertos, ¿no? Para reencontrarse con su padre y ver la descendencia. Porque es un mundo de muerte, pero es un mundo de futuro. ¿Sí? Están las dos cosas. Muy interesante la evolución en torno a Homero. ¿Por qué? Porque en algún sentido, fíjense ustedes, la Eneida va a demostrar que el infierno no es solo un lugar de castigo, mejor dicho, de encierro de los muertos, ¿no? Sino que también está encerrado el futuro y también están premiados, fíjense la diferencia ética, ¿no? Ya están premiados los que fueron buenos. ¿Sí? Es decir, cuando en el libro sexto Eneas se convierte en el receptor de los mensajes ocultos, ¿sí? ¿Quién lo dirige? La Sibila. Sibila de Cumas. Claro, la Sibila de Cumas. Quiero que me saques una duda después. Sí. Termina esto y... Es un camino de revelación. O sea, está sufriendo una iniciación, ¿sí? Como decimos siempre, desciende la catábasis para luego la, ¿no es cierto?, anábasis, asciende. Y ya no es el mismo. ¿Y por dónde asciende? ¿No? Por la puerta de marfil. Es decir, tiene todo un simbolismo, está plagado de simbolismo. Es decir, Roma está, lo que él ve es la Roma que ya está preanunciada cuando todavía no existe como dominadora del mundo. Como el símbolo de la Pax, ¿no? Es decir, Roma viene a traer Pax. Paréntesis, ustedes saben que Roma es el anagrama de amor y se ha tejido mucho sobre esto, siendo como es Eneas, hijo de Venus, diosa del amor, ha dado pie para una serie de
interpretaciones, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que fundó? En realidad funda un amor cifrado, ¿no? Claro. También simbólico. Bueno, pero me voy a detener en un aspecto con respecto cuando desciende. Porque acá hay algo que les va a gustar a mis amigos etimológicos, ¿no? ¿Cómo nombra el infierno? Una sola vez dice infierno. Porque después lo nombra de distintas maneras. Una sola vez dice los infiernos. En la isla de los infiernos, nada más. Después está la morada infernal, sí, como adjetivo. Pero como sustantivo, una sola vez. ¿Por qué? Porque lo nombra primero como averno. Eso, sí. El averno. Palabra que en griego es un prefijo justamente de ausencia, ¿no? Sin, ¿sí? Y ornis significa pájaros. Sin aves. O sea, sin aves, exacto. En el infierno que no hay aves. Fíjense qué hermosa imagen, porque las aves son símbolo de la vida trascendente siempre, ¿no? Son las que traen los mensajes del más allá, por decirlo de una manera. Es decir, cómo el lugar es fundamentalmente un símbolo de oscuridad, no hay cantos, no hay nada. El segundo nombre es Mansión de Dite, nombre que, para los que leyeron a Dante, clave, ¿no? La ciudad de Dite, dice cuando desciende. Nombre que deviene del latín di, o sea, Dios. La mansión de los dioses, pero ¿en qué sentido? Es la mansión del dios pater de los muertos, ¿no? Plutón, ¿sí? Fundamentalmente. Que también hace referencia a la riqueza, ¿no? A la riqueza. Fíjense, dice, y allí aparece el verso que le gusta a Diego, ¿no? Cuando están pasando por ahí, dice, Ibant obscuri sola subnocte perumbra, perque domos ditis uaquas et inania regna. ¿Sí? Iban oscuros por las sombras, bajo la noche solitaria, y por las moradas vacías de Dite y los reinos inanes. Es la gran hipálaje, ¿no? Una figura retórica en la que, más o menos palabras, se le otorga un adjetivo de un sustantivo a otro. Entonces, iban obscuri, ellos iban oscuros. Sola Subnocte perumbra, ¿no? Sola es para nocte. Claro, es decir, la noche está sola, los que van oscuros son ellas. Eso es. Sí, es de una pureza. Es la perfección. Es la perfección. Borges lo decía, ¿no? Claramente. El mejor verso que pueda decir. Como en la hipálaje de Milton. Milton dice el prólogo del Hacedor. Las lámparas estudiosas. Muy bien. También se llama como tártaro. Tártaro. Término que aparece en la Teogonía de Hesíodo, ¿no es cierto? En los poemas homéricos, que hace referencia, como ustedes saben, a la parte más profunda del infierno, por decirlo de una manera, del Hades, ¿no? Incluso dice, luego en el Tártaro mismo, que se abre al abismo y se extiende bajo las sombras 2 veces, lo que la vista del cielo hasta el Olimpo etéreo. El Olimpo. Porque vamos a decir que Roma no tiene una colina como el Olimpo. Las 7 colinas, el Capitolio va a ser fundamental, después lo vamos a nombrar, capit, ¿no? La cabeza, ¿no? Tiene referencia a el lugar sagrado. El término infierno, como les decía, que aparece una sola vez, y el término orco, el orco, ¿sí? El orco que aparece como referencia al submundo, que, ustedes saben, orcus deriva del griego orjos, que significa jardín, hilera de árboles o vides, ¿no? Y que preanuncia con el simbolismo el qué, los campos elíseos. Les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, exactamente. Es decir, los campos elíseos son los campos donde serán premiados los héroes. O sea, ya no hay un infierno igual, como en el Hades homérico del canto 10 de la Odisea, sino hay diferencias. Unos serán premiados, y justamente las 5 zonas del infierno son la primera en donde se encontraban los insepultos. Ustedes saben que para ellos era terrible no ser sepultado, igual que para los griegos, ¿no? Ya que las almas tenían que esperar 100 años para ingresar. Estaban como vagando. La segunda, donde se encontraban aquellas almas que habían llegado prematuramente, como es el caso de los niños. Una especie de limbo. ¿Sí? Ustedes después me dirán, ¿de dónde saca Dante? Y bueno, sí, Dante. Claro. La tercera, el Tártaro, donde algunas almas iban a sufrir.
Ya se habla de castigos. La cuarta, los campos elíseos, donde las almas buenas iban a refocilarse, como dirían, ¿no? Refocilarse, qué divino. Es decir, allí era el jardín de la belleza. Y finalmente, la quinta, que era una zona neutra, ¿sí? No nombrada exactamente con un nombre, pero en el que los suicidas tenían que esperar largo tiempo. Porque el suicidio, ustedes saben, está condenado mucho antes de que apareciera el cristianismo. ¿Sí? Si bien se hicieron cantos heroicos a los que se suicidaron en pro de otros, eso era una cosa, ¿no? Suicidarse para salvar la patria, por ejemplo, ese tipo de cosas, pero el suicidio de por sí estaba como penado, Sí. ¿sí? Para la Roma, digamos, republicana, ¿no? Por decirlo de una manera más histórica. Es decir, tenemos una concepción del mundo inferior muchísimo más elaborada que la de Homero. Claro, pasaron 1000 años. Sí. En resumidas cuentas, pasaron 1000 años. ¿Sí? Circa. Circa, exactamente. Y en esos 1000 años hubo filósofos, hubo gramáticos, hubo historiadores, hubo una serie de pensadores teólogos que empezaron a ver que la complejidad de lo ético con lo metafísico generaba algunas dudas. ¿Cómo? ¿Fue un héroe o es un corrupto? ¿Va al mismo lugar? No. Evidentemente tiene que haber premios y castigos, ¿no? Y hubo fundamentalmente el protocristianismo. Y el protocristianismo, ¿no? Digo. Del que Virgilio es, bueno, ¿no? Cantante fundamental, ¿no? Totalmente. Ahí tenés. Ahí lo acuerdo. Pero fíjate lo bellísimo y lo que tratamos de exponer siempre acá con en este programa, ¿no? La mitología opera con arquetipos, ¿no? ¿Qué hace Virgilio? Con símbolos que representan. Opera con símbolos basados en arquetipos. Exactamente. ¿no? O sea, los arquetipos son los que permiten la operación simbólica. Se manifiestan en símbolos. Claro. Yo creo que Virgilio es Virgilio, y por decantación la Eneida, y las geórgicas, y las églogas, etc., manifiestan la exaltación total de esa operación mítico-simbólica a partir de arquetipos. Con, por supuesto, una intención, con, por supuesto, una necesidad de completar, etc. Circunstancial. Circunstancial, pero ¿por qué sobrevive la Eneida? Bueno. ¿Por qué? Por varias causas, Diego. ¿Me estás preguntando? Sí, es una pregunta retórica, pero por supuesto que tiene... Mira, lo dialogamos. Yo creo que sobrevive primero y principal porque es una obra perfecta desde el punto de vista técnico. Concuerdo plenamente. O sea, creo que no hay verso que no esté pulido al máximo. No le sobra ni le falta un examen. Nada. La descripción del mundo subterráneo, la salida de él por la puerta de marfil, como decíamos, el hermoso canto cuarto con Dido, que es de una belleza total, las guerras, cómo están narradas, con la perfección de esos héroes tan particulares y demás. Eneas, Turno, ¿no es cierto? Luego el amor de Lavinia, todo lo que significa fundar una nueva estirpe y demás. La aparición de Julio César y de Augusto, ¿no? Por supuesto, en ese mundo en el que todavía no han llegado aquí, porque Roma no ha de ser fundada. Y el héroe que no fundará Roma, porque es muy interesante. Ese es otro tema. Bueno, claro, él no funda Roma, él funda la estirpe que fundará Roma. Porque la fundan Rómulo y Remo. Claro, es un poco como Moisés, que dirige a su pueblo, pero no puede llegar a la Tierra Santa, no puede pisarla, ¿no? Rómulo y Remo luego harán los límites del mundus, ¿no es cierto? De hecho, Eneas sabe que lo que se va a fundar es sagrado, porque como bien diría Mircea Eliade, ¿no? Que lo analizó perfectamente, el Axis Mundi, o sea, la fundación de Roma, es un Axis Mundi en el cual Rómulo y Remo están justificados por Virgilio. Fíjense lo que digo, no es que invocaron a Eneas, porque no sabían de esto, sino que Virgilio justifica el hecho de Rómulo y Remo en Eneas como el gran Axis Mundi que une el infierno, por eso descendió, la tierra y el cielo. La percepción de los dioses es perfecta, Venus lo acompaña constantemente. De hecho, ¿dónde se manifiestan los dioses? ¿Dónde se manifiesta Júpiter? En el Capitolio. Viste que lo decíamos, de las 7 colinas, el Capitolio, que va a ser la colina sagrada. Ahí se manifestaron, ¿no? el dios que dijo, aquí se funda la ciudad. Y es entonces
cómo Roma se convierte en axis mundi del mundo. Sí. A su vez. O sea, está el lugar sagrado, que es el Capitolio, donde se funda la ciudad, y donde está el limes, ¿no? El límite. El terminus. El terminus, exactamente. Tantas cosas para hablar de esto. Y a la vez Roma es axis mundi del mundo. ¿Sí? Que lo fue. Claro. O sea, el núcleo de máxima sacralidad es Roma, y dentro de Roma el Capitolio. El lugar donde, de alguna manera, Eneas, como árbol cósmico, ¿sí?, viene a relacionar los tres, y por eso está en el descenso, en la tierra y en contacto con los dioses. Los tres niveles perfectamente presentados. Por una parte, la perfección, Diego. La segunda, yo lo sabés porque es una anécdota que te he repetido miles de veces. Cuando estudié el profesorado, teníamos 6 horas de latín por semana. Latines anuales, ¿eh? Hoy en día creo que ni en las universidades. Bueno, 4 latines anuales. Yo los tuve con el queridísimo Nilo Tempore. maestro, sí, Alfredo Fraschini. Los 4 años con él. Latín 1, 2, 3 y 4. Latín 3 era la Eneida. No Virgilio, la Eneida. Completa, en latín. De la cual Alfredo se la sabe de memoria, por supuesto, y lo anotaba los versos de memoria. Yo me quería morir, ¿no? Verso 182 del libro 7. Vos decías, no puede ser, este tipo es un monstruo, ¿no? Entonces, ¿qué veíamos? El análisis sintáctico, que no tenía importancia, porque Alfredo, con todo mi afecto, la verdad, nunca le dio bola a esa cosa, anotaba cualquier circunstancial, creaba circunstancial, sino lo que quería ver era cómo gramaticalmente, claro, ahí sí, la perfección de la obra estaba señalada. Por esos ablativos absolutos, esas construcciones nominales tan particulares que hay en la Eneida, pero fundamentalmente la musicalidad. Es un texto de una musicalidad bellísima y de una perfección como el verso que citábamos, ¿no? En ese sentido. Y en tercer lugar, yo creo que aparte de esa perfección, en tercer lugar, uno quiere quedar bien, cite a la Eneida. Claro. Está lleno de versos perfectos. O sea, a ver, gente que quiere poner un epígrafe para su nuevo libro de cuentos o de poemas, pongan uno de Virgilio. Ya está. Es perfecto, es un verso perfecto. Y ahí va mi duda. No lo tengo ahora presente, tendría que tenerlo. Un epígrafe de Wasteland, de la Sibila de Cumas. Me parece que sí. ¿No? Sí, tengo esa duda. Sí. Vos estaba mirando pues, si lo tenés a mano. No, yo no lo tengo a mano. En la Tierra Baldía, la Tierra Yerma de claro. Eliot, hay una referencia a la Sibila de Cumas tomada, me parece que de la Eneida. Eso lo tendríamos que revisar. ¿Qué pides, Sibila? Morir, morir. ¿No? Claro, envejece y envejece. Ha pedido la inmortalidad sin la juventud. Sobre todo uno pide cada cosa. Lo terrible de poder ver hacia adelante, ¿no? Claro, el horror de saber. Claro. Aunque ese es Apolo. Sí, bueno, pero ahí está también, me parece que es perfecta por algo que dijiste de una manera tan bella recién, ¿no? Eneas es el axis mundi, que no va a ver lo que es Roma, lo que fue y lo que ha sido, ¿no? Se sacrificó Se sacrificó pero además yo creo que es perfecta también, no solamente por lo que has dicho, que está concuerdo totalmente, sino porque... Si no te echo el programa. Sí, obviamente. Me echás de tu casa, que es básicamente lo mismo. O no me permitís el ingreso. Sino porque se ha tratado de hacer desde los estudios comparatistas y tal, qué sé yo qué, decir, bueno, hay una relación, vos lo hiciste muy bien, bueno, hay elementos de la Ilíada, hay elementos de la Odisea, están elementos que están como superpuestos, ¿no? Porque hay un viaje pero que no es tos, hay un descenso al infierno que no es padecimiento solamente, hay una guerra. Hay una guerra. A ver, y vos imaginate que tenés el antecedente que es la Ilíada, y vos decís, que es un poema de guerra, claro, ¿viste? Una cosa tremenda. Es el poema de guerra. Me ha pasado leer la Ilíada con alumnos de secundaria, y cuando empiezan las batallas, ¿viste? Y les cegó los ojos y la oscuridad y se dan con piedra, una cosa, claro, Diomedes, el canto donde Diomedes hiere a Eneas justamente, y que después baja Afrodita y le dice, no, y Afrodita es herida, ¿no? Como una cosa tremenda. Tenés ese antecedente, ¿y cómo escribís un poema sobre la guerra en la época clásica? ¿Cómo haces? Bueno, se puede, ¿no? Yo creo que me permito decirlo, es superadora, ¿no? Es decir, es recolectio
Sí, Pero sí. no es solamente, voy a tomar elementos de la Ilíada. No. Es un genio. trabajar sobre la Y materia. Diego, creo Pulir. que fue Pierre Grimal, quien tiene un librazo, el Virgilio de Pierre Grimal. Ahí tienen un lindo libro para toda la obra de Virgilio. Aunque la vida de Virgilio, ustedes saben, fue narrada primero por Elio Donato. Elio Donato fue el primero en escribir la vida de Virgilio, porque ya Virgilio se murió y era un santo. Sí. En el momento, ¿no? Prácticamente para los romanos fue, y para la Edad Media ni hablemos. Creo que la caída de Virgilio viene con el siglo XIX, con el romanticismo. El romanticismo no puede aceptar la mirada latina, sí la mirada griega. Eso hizo es como que quedó en menor instancia, pero esos 18 siglos es Virgilio el gran poeta. Ahora bien, Pierre Grimal, pero creo que es Pierre Grimal, disculpen porque lo estoy citando de memoria, que dice lo siguiente: ¿cuál es la mejor creación de Homero? Virgilio. La mejor creación de Homero es Virgilio. Sí. Claro, Homero es una genialidad, y Virgilio sobre esa genialidad, Claro. porque Virgilio adora a Homero, lo adora. Y No es que dice yo voy a hacer algo mejor que eso. No. No, Lo adora y hace una cosa espectacular. Eso es lo increíble. Diego, vos sabés que lo sabés perfectamente porque cuando el querido Giorgi, ¿no es cierto?, en la biblioteca personal pone la Eneida, escribe un prólogo, ¿no? Y fíjense lo que dice. No voy a leerlo completo, podría porque no es muy... Acá está el Ivanos Google. Dice: la Eneida es el ejemplo más alto de lo que se ha dado en llamar, no sin algún desdén, la obra épica artificial. Es decir, la emprendida por un hombre, deliberadamente, no la que erigen sin saberlo las generaciones humanas. Virgilio se propuso una obra maestra. Curiosamente la logró. Curiosamente. esa modalización, ¿no? Totalmente. Dice, Virgilio no nos dice que los aqueos aprovecharon los intervalos de oscuridad para entrar en Troya. Habla de los amistosos silencios de la luna. No escribe que Troya fue destruida, escribe Troya fue. No escribe que un destino fue desdichado, escribe de otra manera lo entendieron los dioses. Para expresar lo que ahora se llama panteísmo, nos deja estas palabras: todas las cosas están llenas de Júpiter. Y luego dice Virgilio, voy a ir al final, esto le va a gustar a Diego: de los poetas de la tierra no hay uno solo que haya sido escuchado con tanto amor. Más allá de Augusto, lo que decíamos antes, ¿no?, de Roma y de aquel imperio que a través de otras naciones y de otras lenguas es todavía el imperio. Aquí se pone polémico, ¿no? Pero bueno, bien. Virgilio es nuestro amigo. Cuando Dante Alighieri hace de Virgilio su guía, que a mí me emociona cuando lo nombra, y el personaje más constante de la comedia, es verdad, da perdurable forma estética a lo que sentimos y agradecemos todos los hombres. Chao. Habló el maestro, no habló el maestro, totalmente. Cuando el maestro habla, el mundo se detiene. Se detiene. Yo creo que está Homero, está Virgilio, está Shakespeare, está Dante, está Sófocles. Y con eso ya tenemos, ¿no? es la patria. Paréntesis, Diego. Lamentablemente, lo digo porque vivimos en Argentina, no sé qué pasará en otros países del mundo. Acá ya no se lee más la Eneida. Debo decirlo. Creo que la última generación que lo leyó es la de Diego. Pero ya no se lee más porque no se enseña más latín y demás. Yo conmino a los profesores de lengua a que la den en el secundario. Así, como una salvación, por favor, como una tabla de salvación. Como una revelación, no con B corta. No como... primero, sí, una como una rebelión. ¿no? Claro. Hay que no como revelación. Sí, como revelación también, lo es. Revelación, Sí. en tanto hay algo que se nos muestra, sí. pero también como una forma de revelarse. Uh-huh. Porque nos han sacado el latín, nos han sacado el griego, nos han sacado los clásicos, nos están llevando a decir, no, pero lo contemporáneo tiene que estar. El otro día tenía una discusión, una charla con una colega al respecto, y yo digo, bueno, pero ¿cómo llegás al contemporáneo? ¿Cómo si no tenés de dónde abrevar?
¿no? Un poco que Borges... Es que no llega. No llega. Ese es el problema, Diego. En algún momento alguien lo tiene que decir, te parece el recreo esto, pero en algún momento alguien lo tiene que decir directamente. Si no leíste los clásicos, no vas a entender muchísimas cosas posteriores. No vas a entender Thomas Berghahn, por ejemplo, a quien le dedicamos una obra. No vas a entender, no sé, No vas a entender nada. Claro. O sea, yo lo digo más tajante. Sí. Digo, cuando María Elena Fonsalido nos dijo en segundo año del profesorado, yo con 18, 19 años, 19, me dijo, se van ya a comprar un diccionario de mitología clásica para entender el siglo de oro. Por supuesto. Yo entendía que si, bueno, no podés entender, por eso con el hilo de Ariadna, no nos perdamos en este inmenso laberinto, que es la mitología. Virgilio, la Eneida. Grandes traducciones. Y se consigue, eso es lo más... Muy fácil. Se consiguen, no hay que invertir mucho, porque se consiguen en latín, bilingüe, traducida, retraducida, en prosa, en verso. Se consigue y es accesible. La edición de Cátedra es muy buena. La edición de Cátedra, la edición de Losada, Gredos, inclusive. Gredos tiene una muy linda traducción. Se consigue. Se me vienen muchas cosas a la cabeza, pero creo que sería abundar en más de lo mismo y sería mancillar lo que acaba de leer Sebastián, que es magnífico. Ay, qué lindo lo de Borges. Todos los caminos llevan a Roma. Y sí. ¿Y dónde está Roma? Virgilio. Totalmente. El original es infiel a la traducción. Una cosita más. ¿Dónde nació Virgilio? No en Mantua, en un pobladito al lado. ¿Sí? Al lado, que hoy se llama... Bueno, hoy se llama Virgilio. No hace mucho le pusieron a la comuna Virgilio. ¿Virgilio qué era? ¿De dónde era Virgilio? ¿Mantua a qué región pertenece? A Lombardía. Porrini busca siempre tirando. Se llama Virgilio, que es Virgus, virgen, Virgo. ¿Sí? No use Virgo porque tiene ciertas reminiscencias negativas en este mundo contemporáneo y loco que vivimos. Es un Virgo, hoy se usa despectivamente. Hay que revitalizar, no hay que crear palabras nuevas, hay que revitalizar las que ya tenemos, que son bellísimas. Totalmente. ¿No? Gracias por estar ahí, gracias Sebastián por esta hermosa clase. Creo que vamos a dejar todos en la caja de comentarios los libros y dónde pueden ampliar esto. Y como siempre decimos, con el hilo de Ariadna nos obliga a no perdernos y a seguir leyendo. Nos vemos pronto, por supuesto los lunes en la última página. Los jueves seguimos transitando las mitologías o la mitología. Exactamente. Cada tanto nos tomamos un recreíto, a ver si prontamente citamos al tercero, al señor Gisara, para que se dé el concilio, el tribunal, tertia persona, orbis tertius, ¿no? Gracias por estar ahí, nos vemos prontamente, que estén bien. Adiós, gracias.